el Bank of America, que es uno de los grandes bancos dentro de los Estados Unidos y que también es, por supuesto, uno de los grandes bancos globales. Según el último informe financiero trimestral, está perdiendo ahora mismo más de 100.000 millones de dólares en sus inversiones en bonos. Emitidos por el gobierno estadounidense. Creo que es una coyuntura muy negativa la que ahora mismo están enfrentando algunos bancos, especialmente los bancos regionales y los bancos pequeños en los Estados Unidos. Sin embargo, llama la atención que un gran banco, que uno de estos bancos denominados como too big to fail o demasiado grandes para caer, tenga en este momento tan mala gestión para su cartera de inversiones. Vamos a analizar esta situación, vamos a analizar qué es lo que lo ha llevado hasta la situación actual, con el objetivo principal sobre todo de que todos entendamos lo que está ocurriendo, y entendiendo lo que está ocurriendo, pues probablemente seremos capaces de valorar muchísimo mejor los riesgos potenciales, pero también, y para mí esto es lo más importante, saber valorar las oportunidades potenciales. Creo que este video será muy interesante, así que no me demoro más y comenzamos. Antes de iniciar, recuerda que si este tipo de videos te aportan valor, no lo dudes en darle un buen me gusta, porque probablemente a ti no te cueste nada, pero con él nos ayudarás muchísimo a que YouTube nos muestre a más personas y por lo tanto tengamos la oportunidad de crecer esta comunidad. Así que dale me gusta. Como lo dije al principio, el Bank of America, que es uno de los grandes bancos en los Estados Unidos y que es al mismo nivel, por ejemplo, que JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley o Citigroup, es uno de los bancos denominados too big to fail, ahora mismo está enfrentando pérdidas potenciales, pérdidas latentes dentro de su cartera de bonos por más de 100.000 millones de dólares. A lo largo del mes de marzo publicamos varios videos explicando la crisis que en ese mes o que en ese momento estaban atravesando especialmente los bancos pequeños, small banks, o los bancos regionales, regional banks, dentro de los Estados Unidos. Y dentro de todo lo que explicamos, y por supuesto te invito a revisar esos videos, pero en términos generales lo que explicábamos es que muchos de estos bancos lo que hicieron fue utilizar los depósitos de los clientes para invertir en su cartera de bonos. Sin embargo, lo hicieron bastante mal porque invirtieron en bonos, especialmente en bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, cuando, primero, el precio de estos bonos se encontraba en máximos históricos, y segundo, la rentabilidad de estos bonos se encontraba en mínimos históricos. Como también hemos tenido la oportunidad de explicarlo tanto en Invertir Aprendiendo como en nuestro canal hermano Experium Markets, a medida que la inflación se fue disparando, también fueron aumentando de manera muy rápida los tipos de interés. Y a medida que los tipos de interés se disparaban, el precio de los bonos caía, ya que existe una relación inversa entre tipos de interés y el precio o la valoración de la renta fija. En la práctica, la caída en el precio de la renta fija o en la valoración a precios de mercado de la renta fija, lo que significa para los bancos grandes, medianos y pequeños que tienen una gran exposición a bonos, lo que ocurre con esta exposición o con estas inversiones es que a medida que cae el precio empiezan a enfrentar pérdidas latentes o pérdidas potenciales. Cuando estamos hablando de bancos y hacemos referencia a su cartera de bonos, esto ocurre en los Estados Unidos, pero es más o menos parecido en todos los lugares del mundo. Los bancos tienen dos maneras de contabilizar estas inversiones, sobre todo si estamos hablando de bonos. La primera forma de contabilizarlo es como inversiones disponibles para la venta. Cuando se contabilizan como disponibles para la venta, el banco, por norma contable, está obligado a ir amortizando las pérdidas o las ganancias a las que haya lugar, y esto lo van haciendo a diario, lo cual el mercado también lo va descontando a diario. La segunda forma en la que lo pueden contabilizar son como inversiones hasta la maduración o hasta el vencimiento.
Cuando estas inversiones se contabilizan de esta forma, no se valoran a precios de mercado a diario, sencillamente se contabiliza una inversión con unos cupones o con unos rendimientos que van siendo comprados, y en el vencimiento se contabilizan los intereses y el capital cobrado, pero no se valoran a precios de mercado, por lo cual no se contabilizan las pérdidas o las ganancias por la evolución de su cotización en los mercados financieros. ¿Qué es lo que ocurrió durante el mes de marzo? Que la mayoría de estos bancos pequeños y regionales habían contabilizado sus inversiones hasta la maduración, y a medida que estas pérdidas latentes se hacían más grandes, y a medida también que las tasas de interés subían, y por lo tanto muchos clientes decidían de manera muy racional y correcta transferir su dinero desde cuentas o desde depósitos bancarios con muy poco rendimiento o muy baja remuneración hasta money market funds que tienen alta remuneración. A medida que muchos clientes decidían transferir sus depósitos hacia money market funds, y estos bancos se iban quedando sin liquidez, y producto de esto se vieron obligados a vender antes del vencimiento esos bonos que habían contabilizado como inversiones hasta el vencimiento. A medida que esto ocurría y las pérdidas latentes se materializaban, ocurría lo que se conoce como pánico bancario, y lo que en principio comenzó como una transferencia de recursos buscando mayor rentabilidad, se masificó a través de una gran transferencia de recursos, pero ahora producto del pánico, porque cada vez las pérdidas reales para estos bancos pequeños y regionales se iban materializando. Pero es que además muchos de estos bancos no contaban con la cobertura del seguro de depósitos en los Estados Unidos, que tiene como límite hasta $250,000 por cuenta bancaria. Entonces la gente lo que hacía era, por pánico, transferir el dinero desde bancos regionales hacia bancos grandes que sí cuentan con esta cobertura o con este seguro de depósitos. Pues bien, eso que hizo quebrar a algunos bancos regionales y pequeños, como ustedes recordarán, ocurrió con el Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el First Republic Bank, y que tuvo un coletazo mayúsculo con la quiebra del Credit Suisse en Suiza y su posterior unión o fusión con el UBS. Todas estas razones que condujeron a las quiebras de marzo y abril son las mismas razones que ahora se juntan para que el Bank of America esté enfrentando estas pérdidas que son bastante importantes dentro de su cartera de bonos. Tal como se aprecia esta noticia, las pérdidas latentes ahora mismo son de aproximadamente $100,000 millones. Aquí estamos observando las pérdidas latentes sobre la cartera de bonos HTM o contabilizadas como inversiones hasta la maduración. Aquí tenemos a Charles Schwab, por ejemplo. Aquí también estaba el Silicon Valley Bank. Aquí está también el United Service o el Bank of Hawaii. Y aquí tenemos al Bank of America con $108,000 millones en pérdidas. También aquí estaba el First Republic. Pero comparemos, por ejemplo, con Wells Fargo, que tiene $41,000 millones en pérdidas latentes. También son importantes. El Morgan Stanley con $9,000 millones en pérdidas latentes. O el Citibank con casi $25,000 millones en pérdidas latentes, y el JP Morgan con $37,000 millones en pérdidas latentes. Pero aquí las pérdidas más significativas dentro de todo este grupo de bancos, que aquí hay bancos grandes y bancos pequeños, dentro de todos ellos la pérdida más grande es para el Bank of America. ¿Qué quiere decir esto? Que el Bank of America es uno de los bancos que más invirtió en bonos, precisamente cuando el precio de los bonos se encontraba en máximos históricos y su rentabilidad en mínimos históricos. Y lo que utilizó para realizar estas inversiones fueron todos los depósitos que le llegaron en cascada durante la pandemia. Estas razones las hemos explicado también con amplitud en videos anteriores. Ahora observemos la evolución de las pérdidas latentes en general para el sistema bancario norteamericano. Lo que antes eran ganancias latentes, que es lo que vemos aquí arriba, ahora son pérdidas latentes. Pero observen que la cantidad de bonos contabilizados como disponibles para la venta es bastante considerable.
pero es una cuantía superior la cantidad de bonos contabilizados hasta su maduración, que son estos de color azul oscuro. Estas pérdidas de color azul son latentes, pero no han sido contabilizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si por algún motivo los bancos tienen que vender bonos para atender retiros de los clientes, estas pérdidas que ahora son latentes se materializarán y podrían provocar un pánico bancario. Lo que ahora mismo estamos observando es un comparativo en la evolución en bolsa del JP Morgan, que está de color azul claro, contra el Bank of America, que está de color amarillo o color naranja, no sé cuál de los dos es. Observen que los dos tienen una evolución diferente y es mucho más positivo el comportamiento del JP Morgan. ¿Por qué ocurre esto? Porque comparativamente hablando, las pérdidas latentes del JP Morgan son 3 veces menores a las pérdidas latentes del Bank of America. Y esto sin tener en cuenta que el JP Morgan tiene un mayor tamaño en términos de activos de lo que es el Bank of America. Pero si solamente atendemos a las pérdidas latentes, son mucho menores para el JP Morgan y por eso su valoración en bolsa es tan diferente. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué la valoración de los bonos ha caído tanto y está generando estas pérdidas? Por esto que estamos observando de color azul, que es la fuerte subida en los tipos de interés de referencia. Esta subida en los tipos de interés ha ocurrido porque la Reserva Federal de los Estados Unidos está interesada en provocar una recesión. Y el principal síntoma de que estamos ante una recesión es cuando el desempleo comience a subir o cuando la cantidad de empleos generados no agrícolas comience a caer. Los empleos no agrícolas aquí los podemos observar de color rojo y no ha caído. Es decir, el empleo, la cantidad de empleo generado por la economía estadounidense no ha caído a pesar de esta fuerte subida de los tipos de interés. Pero lo que se ha podido observar a lo largo de la historia es que una subida, y sobre todo tan brutal como la que ha ocurrido durante el último año y medio, una subida como la que ha ocurrido en los tipos de interés, indiscutiblemente o generalmente conduce a una recesión. Lo que no se sabe es si será fuerte o será suave, y esa recesión, sus principales síntomas son las quiebras corporativas y el aumento en el desempleo. Este gráfico lo que nos muestra es la evolución a la baja de los depósitos bancarios y la evolución al alza del flujo de dinero hacia Money Market Funds. Y es normal, los depósitos bancarios ofrecen rentabilidades próximas a cero. En cambio, los Money Market Funds en este momento ofrecen rentabilidades entre el 4 y el 5%. Recientemente, incluso la compañía tecnológica Apple, en compañía de Goldman Sachs, ha ofrecido o lanzó al mercado una cuenta de ahorros remunerada al 4,15%. Y recientemente lo mismo hizo Vanguard Group. Está ofreciendo una cuenta de ahorros al 4,5%, con todas las características de una cuenta corriente y con 0 comisiones. Entonces la guerra por el dinero está totalmente abierta. Antes de continuar, si tú quieres entender un poco mejor algunos conceptos o algunas palabras o algunos tecnicismos, si te quieres familiarizar con ellos y sobre todo si quieres aprender a invertir, te sugiero leerte este libro que se llama Bufetología. Es uno de los mejores libros que yo he tenido la oportunidad de leer, aunque he tenido la oportunidad de leer muchísimos buenos libros, pero ya que yo soy inversionista en valor, pues este libro pues, se me hace de muchísimo valor, además de que es muy fácil de leer, no es tan grande, pero su lectura es sencilla y además está muy bien escrito, porque por lo que seguramente después de que lo comiences a leer ya no pararás hasta que lo termines. Pero para mí lo más importante es que este tipo de libros, un libro como este, te llevará por el buen camino de las inversiones, que es la inversión racional. La invitación aquí debajo te dejaré un enlace para que consigas el libro. El hecho es que esta caída en los depósitos fue lo que obligó primero a los bancos regionales a vender su cartera de bonos, materializando las pérdidas latentes, y es lo mismo que le podría ocurrir al Bank of America. De este grupo de 22 quiebras o bancarrotas bancarias a lo largo de la historia ocurridas en los Estados Unidos, de las 22, 3 de las principales ocurrieron este año: el First Republic Bank, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank.
por las razones que acabo de comentar y que ahora mismo está enfrentando o están afectando al Bank of America. Este gráfico me parece interesante porque me compara la evolución del Nasdaq, el índice tecnológico, contra el S&P 500, contra un ETF de bancos regionales como es el KRE. Mi sugerencia es que revisen, analicen, estudien ETF o fondos de inversión especializados en bancos regionales. Un ejemplo es KRE. Esto no es consejo de inversión ni es sugerencia de inversión, es para despertarles la curiosidad. Cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de investigar para entender si una inversión o si una oportunidad les conviene o no les conviene. Pero lo importante es que tengan la oportunidad como mínimo de analizarla, por eso lo comento, pero no es consejo de inversión. ¿Qué es lo que muchos analistas piensan? Que como la subida de los tipos de interés ha sido tan brutal, esto indiscutiblemente conducirá a una recesión que podría ser incluso grave, y esa recesión, que implica bancarrotas corporativas y la pérdida masiva de empleos, conducirá al impago masivo de créditos o de préstamos bancarios, y esto afectará, no solamente estaríamos hablando de la afectación de las inversiones de los bancos, como la que hemos comentado de los bonos, sino que también representará pérdidas en la valoración de la cartera de créditos de los bancos. Si mucha gente se queda sin empleo y si muchas empresas fracasan o entran en quiebra, pues posiblemente la mayoría de ellos no paguen sus préstamos en las condiciones originalmente pactadas, y los bancos tendrían que amortizar o contabilizar esas pérdidas por préstamos de difícil cobro. ¿Cuál es mi sensación? Es que ocurrirá un soft landing o un aterrizaje suave de la economía, que tiene las características de este recuadro que yo estoy mostrando: recesión leve o nula, ocurre una reducción de los salarios, se amplía el liderazgo de las empresas líderes del mercado. Este es el resultado para ciertos negocios. El sector sanitario, industrial y otros sectores se verían beneficiados. Nuestro principal escenario para finalizar este 2023 será uno de soft landing. Si se cumple, será maravilloso para los mercados y probablemente el actual movimiento alcista continuará. Recuerden mi invitación siempre a que pertenezcan al grupo privado de WhatsApp de Invertir Aprendiendo. Ya para finalizar, si tienen preguntas acerca de cualquiera de los conceptos que acabo de comentar, por favor escríbanlos en los comentarios. Y si me parecen lo suficientemente interesantes, vamos a hacer otro video para explicarlos y que nadie se quede sin aprender.